El estoicismo nunca trató el sufrimiento como algo que deba combatirse con fuerza ni negarse con frases positivas. Parte de un principio simple e incómodo. El sufrimiento nace cuando la mente insiste en luchar contra la realidad. Las preguntas estoicas existen para interrumpir ese impulso automático. Cada una de ellas crea una pausa entre el acontecimiento y la reacción, y es en esa pausa donde el sufrimiento empieza a perder fuerza. Cuando te haces estas preguntas con honestidad, algo cambia en la forma en que percibes el día, los conflictos, las pérdidas e incluso tus propios pensamientos. No son preguntas para responder rápido, son preguntas para habitar dentro de ti. Primera pregunta, estoica. ¿Esto está realmente bajo mi control? Esta pregunta, cuando se toma en serio, desarma una parte enorme del sufrimiento cotidiano que ya consideras normal. Piensa en cuántas veces tu día comienza con una tensión silenciosa por algo que aún no ha sucedido, un mensaje que no llegó, una respuesta que depende de otra persona, una decisión que no está en tus manos, una situación que te gustaría que fuera diferente, pero que no responde a tu voluntad. El estoicismo observa todo esto con extrema lucidez y dice algo simple. Sufrir intentando controlar lo que no depende de ti es la forma más eficiente de agotarte por dentro. Cuando te haces esta pregunta con honestidad, no de manera automática, sino deteniéndote de verdad a mirar la situación, la mente empieza a separar la fantasía de la realidad. Si no está bajo tu control, insistir no es perseverancia. Es resistencia inútil. Es como sujetar una cuerda imaginando que va a traer el mundo hacia ti. Si sí está bajo tu control, entonces el sufrimiento cambia de naturaleza. Deja de ser angustia y se transforma en acción posible, en elección concreta, en responsabilidad real. Esta pregunta no quita los problemas de tu vida, pero quita el peso mental creado por la ilusión del control total. Poco a poco, empiezas a darte cuenta de que gran parte de tu paz no depende de cambiar el mundo, sino de dejar de exigir que obedezca a tus expectativas. Cuando esta comprensión se asienta, el sufrimiento empieza a disminuir no porque todo mejore, sino porque dejas de luchar contra lo que nunca estuvo en tus manos. Segunda pregunta, estoica. ¿Estoy sufriendo por el hecho o por la interpretación que hice de él? Esta pregunta es una de las más transformadoras de todo el estoicismo, porque revela algo que casi nadie percibe en el día a día. El hecho ocurre una vez, pero el sufrimiento puede repetirse infinitas veces dentro de la mente. Un comentario, un retraso, una pérdida, un cambio inesperado. Todo eso sucede en un instante. Lo que duele no es el instante, es la película que la mente reproduce después, repitiendo escenas, creando significados, añadiendo miedo, culpa, expectativas y conclusiones apresuradas. Cuando te haces esta pregunta con atención, empiezas a notar que el hecho en sí es mucho menor que el dolor que estás sintiendo. La mente toma lo ocurrido y lo convierte en una narrativa. Esto siempre me pasa. Esto significa que fracasé. Esto demuestra que no soy suficiente. Esto va a salir mal otra vez. El estoicismo no te manda a ignorar la realidad. Te invita a separar la realidad de la historia. El hecho es lo que ocurrió. La interpretación es lo que tú estás diciendo sobre eso. Cuando identificas esa diferencia, algo se afloja por dentro. Te das cuenta de que no necesitas pelearte con el hecho, solo revisar la historia. Y cuando la historia cambia, el sufrimiento pierde fuerza, porque ya no tiene dónde sostenerse. Esta pregunta entrena a la mente para observar los pensamientos como eventos pasajeros, no como sentencias definitivas sobre tu vida. Tercera pregunta, estoica. ¿Esto hiere quién soy o solo lo que esperaba?
Aquí el estoicismo toca directamente el punto donde el ego crea sufrimiento. Muchos dolores no surgen porque algo realmente nos haya herido, sino porque algo no ocurrió como lo imaginábamos. Esperabas reconocimiento y recibiste silencio. Esperabas reciprocidad y encontraste distancia. Esperabas control y encontraste cambio. La mente interpreta eso como un ataque personal, cuando en realidad es solo el mundo siguiendo su propio ritmo. Esta pregunta te obliga a mirar con más profundidad. ¿Esto amenaza mis valores, mi carácter, mi integridad, o solo frustró una expectativa que yo creé? La mayoría de las veces, lo que duele no es una herida real, es una expectativa rota. El estoicismo enseña que las expectativas son proyecciones mentales, no promesas de la realidad. Cuando confundes expectativa con derecho, el sufrimiento se instala. Al hacerte esta pregunta, empiezas a diferenciar esencia de deseo. Tu esencia permanece intacta incluso cuando los planes fallan. Cuando esta comprensión se profundiza, dejas de vivir cada frustración como un golpe existencial. La vida sigue siendo desafiante, pero el peso emocional disminuye, porque dejas de confundir quién eres con lo que esperabas que sucediera. Cuarta pregunta. Estoica. ¿Esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Esta pregunta existe para revelar una trampa silenciosa que la mente crea cada día. El cuerpo está aquí, sentado, respirando, viviendo este instante, pero la mente está en otro lugar, reviviendo una conversación pasada, un error antiguo, una escena que ya terminó, o anticipando un futuro que todavía no ha llegado. El sufrimiento nace exactamente ahí, en ese desplazamiento. Cuando te preguntas si esto está ocurriendo ahora o solo en tu mente, empiezas a notar que gran parte del dolor no está en el presente, sino en imágenes mentales que alimentas sin darte cuenta. El estoicismo no niega que cosas difíciles hayan ocurrido o puedan ocurrir, solo señala algo liberador. En este preciso momento, muchas de esas dolencias no existen. Son memoria o imaginación. Cuando llevas la atención a la hora, notas que el presente suele ser más soportable de lo que la mente dramatiza. Esta pregunta no borra el pasado ni controla el futuro, pero disuelve el sufrimiento creado por vivir fuera del tiempo real. Poco a poco, aprendes a volver al instante presente, donde la mente descansa y el peso disminuye. Quinta pregunta. Estoica. ¿Qué está intentando enseñarme esta situación? Aquí, el estoicismo cambia por completo la relación con la dificultad. En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, el enfoque pasa a ser ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio parece sutil, pero es profundo. Cuando te colocas como víctima, el sufrimiento se alarga. Cuando te colocas como aprendiz, algo se reorganiza por dentro. Los estoicos veían la vida como un entrenamiento constante del carácter, la claridad y el autocontrol. Esta pregunta transforma los obstáculos en maestros silenciosos. Tal vez la situación esté enseñando paciencia, límites, desapego, valentía o discernimiento. Incluso cuando el dolor permanece, el sufrimiento disminuye porque hay sentido. El problema deja de ser solo algo que soportar y pasa a ser algo que fortalece. Cuando encuentras aprendizaje, la mente deja de resistirse tanto y empieza a cooperar con la realidad. Sexta pregunta estoica. ¿Realmente necesito tener razón aquí? Muchos sufrimientos se prolongan por un motivo simple: la necesidad de tener razón. Razón en una discusión, razón en un conflicto, razón sobre quién se equivocó, razón sobre cómo deberían ser las cosas. El estoicismo observa esto con claridad y pregunta: ¿cuál es el precio de tener razón? A veces, el costo es la paz, el descanso mental, una relación, una noche tranquila. Esta pregunta no te pide que te minimices ni que aceptes injusticias.
Solo te invita a la lucidez. No toda batalla necesita ser ganada, no toda opinión necesita ser defendida. Cuando sueltas la exigencia de tener razón todo el tiempo, el sufrimiento pierde combustible. La mente se relaja porque ya no necesita demostrar nada. En muchos casos, renunciar a la razón externa es la forma más rápida de recuperar la paz interior. Séptima pregunta, estoica. ¿Cuál es mi parte en esto? Esta pregunta exige madurez emocional, porque no apunta a la culpa, sino a la responsabilidad. Mientras la mente insiste en poner todo el peso en el otro, en la situación, en el azar o en el mundo, el sufrimiento se mantiene activo. El estoicismo entiende algo fundamental. Mientras te veas solo como alguien a quien le pasan las cosas, pierdes poder interno. Cuando te preguntas cuál es tu parte, empiezas a recuperar ese poder. Tal vez fue una elección apresurada, un límite que no pusiste, una expectativa mal comunicada, un silencio mantenido por miedo. Reconocer tu propia parte no significa castigarte, significa salir de la posición de impotencia. Esta pregunta devuelve autonomía. Incluso si la situación externa no cambia, algo cambia dentro de ti, porque ahora hay conciencia. Y donde hay conciencia, el sufrimiento empieza a transformarse en aprendizaje y ajuste. Octava pregunta estoica. ¿Esto seguirá importando dentro de un año? El sufrimiento crece cuando todo parece urgente, definitivo y gigantesco. El estoicismo utiliza el tiempo como una lente de claridad. Cuando te haces esta pregunta, es como si alejaras la cámara de la escena. Aquello que ahora parece enorme empieza a perder tamaño. No porque no importe, sino porque no es absoluto. Muchos dolores que hoy consumen tu energía apenas serán recordados en el futuro. Esta pregunta no minimiza tus sentimientos, solo coloca el problema en la proporción correcta. Al hacerlo, el drama pierde intensidad y la mente gana espacio para respirar. Te das cuenta de que no necesitas reaccionar como si cada situación fuera el fin de todo. Esta perspectiva alivia el peso emocional y ayuda a elegir respuestas más calmadas y conscientes. Novena pregunta, estoica. ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores o solo estoy reaccionando? Aquí, el estoicismo toca el núcleo de la paz interior. Gran parte del sufrimiento nace cuando actúas en contra de lo que crees, solo para agradar, evitar el conflicto, huir del malestar o responder de forma impulsiva. Cuando existe un desalineamiento interno, la mente entra en conflicto consigo misma. Esta pregunta funciona como un ajuste de rumbo. No pregunta qué es más fácil, sino qué es más coherente. Incluso las situaciones difíciles se vuelven más soportables cuando tus acciones están alineadas con tus valores. El sufrimiento disminuye porque no hay traición interna. Puedes enfrentar consecuencias externas, pero por dentro hay firmeza. Esta coherencia crea una sensación profunda de dignidad y estabilidad, algo que el estoicismo siempre ha valorado como base de una vida bien vivida. Décima pregunta estoica. ¿Qué estoy intentando retener que ya ha cambiado? Esta pregunta toca una de las fuentes más silenciosas y persistentes del sufrimiento humano: el apego a lo que ya no existe de la misma manera. Sufres porque intentas mantener personas, etapas, relaciones, identidades, planes y escenarios exactamente como eran antes. La mente se aferra a imágenes del pasado y lucha contra el flujo natural de la vida. El estoicismo observa esto con mucha claridad y enseña que todo está en constante cambio. Nada permanece fijo, ni las circunstancias, ni las personas, ni tú mismo. Cuando te preguntas qué estás intentando retener, empiezas a ver que gran parte del dolor nace de esa resistencia. No es el cambio lo que duele, es la negativa a aceptarlo.
Soltar no significa rendirse, significa dejar de gastar energía intentando congelar algo que ya siguió otro camino. Esta pregunta trae alivio porque te permite caminar junto a la realidad, en lugar de ser arrastrado por ella. 11. Pregunta estoica. ¿Esto realmente exige una reacción ahora? La mente impulsiva cree que todo necesita una respuesta inmediata. Un mensaje, un comentario, una actitud, una provocación. El estoicismo valora profundamente la pausa porque sabe que muchos sufrimientos nacen de reacciones precipitadas. Cuando te haces esta pregunta, creas un espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio, la emoción se calma, la visión se amplía y aparece la claridad. Muchas situaciones se resuelven solas cuando no reaccionas en el calor del momento. Otras requieren acción, pero una acción más lúcida, menos cargada de emoción. Esta pregunta te protege de palabras dichas por impulso, decisiones apresuradas y comportamientos que generan arrepentimiento. Al aprender a pausar, reduces drásticamente el sufrimiento que nace de la prisa emocional. 12. Pregunta estoica. ¿Qué depende de mí ahora, en este momento? Esta pregunta cierra el ciclo estoico de forma práctica y liberadora. Después de separar lo que no está bajo tu control, desmontar interpretaciones, soltar expectativas, aceptar cambios y pausar reacciones, queda lo esencial. Lo que depende de ti ahora. No mañana, no cuando todo esté resuelto, no cuando los demás cambien, ahora. Puede ser una actitud simple, un límite claro, un silencio consciente, una elección pequeña, pero real. El estoicismo no busca el control total de la vida, busca claridad en la acción. Cuando te enfocas en lo que depende de ti, el sufrimiento pierde espacio, porque la mente sale de la impotencia imaginada y entra en la acción posible. Esta pregunta devuelve dignidad, presencia y dirección. Si este contenido tuvo sentido para ti en algún momento, deja un like ahora. Eso ayuda mucho a que el video llegue a más personas que también están intentando comprender su propia mente y vivir con mayor claridad. El like es algo simple, pero marca una diferencia real para que el canal pueda seguir ofreciendo este tipo de contenido profundo y práctico. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Aquí no vas a encontrar frases vacías ni promesas irreales, sino reflexiones directas, actuales y aplicables al día a día, basadas en el estoicismo y en otras filosofías que ayudan a reducir el sufrimiento mental y a aumentar la lucidez. Y comenta aquí abajo cuál de estas preguntas estoicas fue la que más te movió. Cuando escribes, fijas el aprendizaje y ayudas a crear un espacio de intercambio consciente con otras personas que están en el mismo camino.